Chains TV presenta. Chains TV presenta. Buenas noches. Bienvenidos a la primera emisión de su programa En línea con Gilberto Ángeles. Y para este primer programa tenemos de invitado especial a un analista político que en particular yo le tengo gran admiración y mucho aprecio. Él, aparte de hacer atinados análisis políticos, me parece que es muy objetivo y muy acertado en estas disertaciones que nos presenta todo el tiempo a través de las redes sociales. Y el nombre de este invitado es Víctor Casillas. Víctor, buenas noches, bienvenido a este primer programa de En línea con Gilberto Ángeles. Muchísimas gracias, Gilberto. Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes y con tu auditorio. Y mira, la idea de invitarte al programa de hoy, aparte de que seas el padrino del mismo, porque estamos iniciando esta primera emisión, es no hablar tanto del especialista ni del profesionista, sino queremos conocer al ser humano. ¿Por qué? Porque hay otros actores políticos que no son tan conocidos, que no están en la palestra de los medios de comunicación, la televisión y el radio, pero que también es importante que el público conozca y reconozca este pensar distinto de la gente que a veces en la televisión nos dice una cosa por quedar bien con el público, con la sociedad, etcétera, etcétera, sino queremos conocer a Víctor, el ser humano. Claro que no está peleado precisamente con el profesionista, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de tu formación académica. Bueno, pues ok, esa es un poco variada, es un poco polifacética. Un poquito, bueno, pues finalmente uno empieza a hablar de la licenciatura y en este caso a mí me llamó estudiar licenciatura en Relaciones Internacionales. La realidad es que al momento de llegar ahí, pues fue como toda una disyuntiva entre ir por tema de comunicación, o sea, siempre supe que había temas de comunicación, de política, asuntos públicos. Entonces, finalmente terminé eligiendo Relaciones Internacionales como licenciatura y bueno, pues después con un poco de inquietud dentro de la misma licenciatura, una vez que la finalicé, ya llamándome mucho la atención los temas de internet y los temas digitales, fue que me aventuré a hacer una tesis que en ese entonces era un poquito, digamos, rechazada, incluso fue rechazada en mi departamento académico, porque era sobre internet. Entonces me decía, no, pero a ver, ¿cómo? Estoy estudiando relaciones internacionales, ¿por qué quieres hacer una tesis de internet? Entonces realmente lo que yo veía es que el internet pues sí es este espacio en el que se están, pues digamos, relacionando personas de todo el mundo. Entonces para mí no había nada más de relaciones internacionales que la internet en ese momento. Entonces, bueno, al final la peleamos, fue ahí como toda una aventura y un recoveco académico que si es de interés, puedo decir que buscamos una vaca sagrada ahí del departamento de mi universidad, un historiador con una muy buena visión sobre las relaciones internacionales, que al final del día decidió sí apadrinar esa tesis. Y bueno, después tuve el privilegio de que también dos personas que en ese entonces eran directores del proyecto Internet de México dirigieran esa tesis, que al final del día, para hacer de relaciones internacionales, para de alguna manera justificarla, terminó siendo una especie de propuesta de tratado internacional para regular conflictos de internet, comercio electrónico, etcétera, ¿no? Entonces es un poco polifacética la formación. Claro, era como un tema muy avanzado para la época, pero al final tuvo unos alcances que ni siquiera tus asesores de tesis se pudieron imaginar, ni tú mismo me imagino. Exactamente, ni yo mismo me imaginé a dónde iba a llegar realmente y bueno, finalmente sí me permitió explorar todo ese terreno, ¿no? Entonces, combinando un poquito asuntos públicos, ciencia política y relaciones internacionales, digamos, con toda esta dimensión de ese nuevo que, bueno, en ese entonces había por ahí quien le llamaba el cuarto espacio internacional, a la internet, ¿no? Oye, ¿cómo llegas a esta parte de volverte analista político? Que te digo, acertadísimos tus comentarios, que los te sigo obviamente, que los recibo y los comparto con mis amistades, a veces Muchas los gracias. subo a Facebook también para que mucha gente que me sigue los vea. Pues mira, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que hace un par de años, más o menos, como que me empezó a rondar la idea de por qué no dar un paso más allá y realmente llevar esta visión un poquito agnóstica y polifacética de la política, no necesariamente tan académica, y esto vale la pena acotarlo. Claro. Finalmente los análisis que hago, no, si bien consideran
digamos, todos los bemoles y los aspectos que tienen que ver con la ciencia política como tal, el análisis político como tal, siempre van permeados de, pues, de una conciencia, digamos, más espiritual y entendimiento de la política desde otro Cierto. ámbito. Y así fue que como que viendo que no había de esto por ahí, yo decía, bueno, a ver, yo soy una persona que estudia espiritualidad, que además de haber estudiado lo que estudié, digamos, académicamente y las inquietudes adicionales, pues fue saliendo como este impulso a realmente dar este paso más allá y empezar a, pues, hacer estos análisis un poco, pues, digamos, poco ortodoxos del análisis político y empezar a hablar un poquito considerando otros factores, ¿no? Pero aparte, perdón, son muy aterrizados tus comentarios, me parece que son como muy claros, muy sencillos de entender para nosotros, el público, lo que digo yo, el ciudadano de a pie, que de repente cuando te empiezan a hablar de términos políticos y económicos, te pierdes porque no puedes seguir la idea de la persona que te está hablando porque no entiendes los términos. Y los análisis que tú haces, y que te digo, me gustan mucho, tienen esta parte de ser muy sencillos y aterrizados en la realidad que estamos viviendo en la actualidad. Pues muchas gracias, me da gusto, justamente el objetivo es que puedan llegar. Creo que uno de los grandes problemas de la política actualmente es que está separada de las personas. Muchas personas y lo que le llaman el círculo rojo, pues quizás estamos o están informadas de los asuntos que son de trascendencia para un país, pero si vemos también un poquito a, pues digamos, a la mayoría de las personas, pues muchas veces quedamos por fuera de esos círculos, ¿no? Y entonces, si bien podemos ser como ciudadanos de otros círculos, ¿no?, en esta idea de los círculos de informados y desinformados, muchos quedamos fuera, ¿no? Entonces, realmente la idea aquí es poder conectar con personas pues ahora sí que sin importar a qué nivel académico pertenezcan o a qué sector pertenezcan, sino realmente poder conectar con más personas. Una de las cosas que me gusta en los análisis políticos que haces es que siempre das una referencia bibliográfica. Entonces mencionas muchos de tus comentarios y dices, como dice Karl Marx, Carl Jung, por citar unos ejemplos, y ya mencionas la cita bibliográfica de la que estamos hablando, digo, no nos das el libro o la hoja tal en donde viene el comentario que estás haciendo, pero eso también me parece muy, muy interesante que seas una persona que ha leído muchísimo y que tiene todo este conocimiento pues en la cabeza y que puede mencionar cualquier comentario de este tipo bibliográfico en los análisis que haces y en las entrevistas que has tenido conmigo en la radio también. Pues sí, creo que finalmente todo tiene algún sustento, ¿no? Y muchas veces a quien les gusta, pues muchas veces el sustento académico, luego ahí está la mala costumbre en la universidad de, no, pues hay que citar las fuentes, ¿no? Y luego pues hay tantos casos ahí de personas que agarran ideas y luego dicen, ah, pues esto yo lo dije y no lo citas y demás. Y bueno, por ahí hay casos famosos, algunos no tan lejanos. Entonces, bueno, la realidad es que siempre es bueno reconocer las fuentes, ¿no? Y saber que finalmente uno no está inventando el hilo negro, siempre ha habido alguien por ahí que ya dijo algo parecido a lo que estamos diciendo o pretendiendo hacer. Entonces, sí, yo sé que le robaron un discurso político a la esposa de Obama y que aquí otra política lo presentó como suyo y bueno, cuando la balconearon porque en realidad ese discurso lo había dicho la esposa de Obama, la señora Obama, se vino todo un comentario político en contra de esta mujer que se quiso pegar todo este análisis que había hecho, el discurso que traía la esposa de Obama y que al final la balconearon. así es, digo, otra de las cosas, aprovechando ahorita este espacio, creo que también la política ha carecido de creatividad. Creo que mucho que, digamos, en el potencial del ser humano hay una parte del potencial creativo que está desaprovechada y que creo que muchas veces la asociamos más a las personas que se dedican a algún tipo de arte o incluso en medios de comunicación se le llama creativos a los que dicen las ideas y están armando ahí qué van a decir, ¿no? Como si los demás no fuéramos creativos o las personas comerciales no fueran Exacto. creativas o etcétera, ¿no? La realidad es que la creatividad es, creo que en la política, un ámbito que todavía tiene mucho que dar y creo que si los políticos y las políticas ahorita se aventuraran a explorar esa creatividad, pues no habría necesidad de ir a robar ideas, ¿no? Porque al final del día lo que hace falta también es autenticidad y la creatividad siempre lleva autenticidad. ¿Sabes? Creo que ¿por qué se roban las ideas?
porque a veces no te permiten a ti opinar o dar tu punto de vista en relación a un personaje político, porque sienten que es un ataque, cuando en realidad no es así. Y si tú tienes una opinión propia, personal, acerca de una situación o de un político o una política, te deben de permitir tener la libertad de expresarlo para precisamente que no te tengas que robar las ideas de alguien más que es famoso y que a él sí le permiten decir cualquier barrabasada y pues lo tiene permitido porque es un personaje público, ¿no? Entonces, bueno, te quiero preguntar, ¿tú cómo preparas esos análisis políticos que después nos presentas en Internet? ¿Qué haces? Pues mira, hay diferentes maneras en las que llega. En ocasiones, pues simplemente llega una idea y en base a esa o a un concepto o algo que quiero decir o que considero que vale la pena decir en la política actual, generalmente son clips que les llamo de nueva política. Fue un nombre así como, tenía un cuate que a su gato le llamaba gato, ¿no? Es como el genérico, ¿no? O sea, realmente luego nos damos muchas vueltas en la cabeza cuando realmente creo que necesitamos más simpleza. Y estos clips finalmente nacen de una idea de hacer y de construir una nueva política y digo, se ha intentado muchas veces en la historia construir nuevas políticas. Sin embargo, en este caso lo que pretendo es partir de esta nueva política con una nueva conciencia. Creo que estamos en un momento de la humanidad en el que realmente pues o nos ponemos las pilas o como dicen vulgarmente nos carga el payaso, ¿no? O sea, realmente hay muchísimos riesgos globales que si los dejamos que fluyan y no hacemos nada y nos quedamos esperando a que los actores políticos estén ahí peleándose por huesos pequeños o por cosas pequeñas, de mente pequeña, como les llamamos en los clips, pues realmente lo que está pasando es que hay alarmas ahí como calentamiento global, amenazas a la sustentabilidad, no sé, amenazas a la seguridad internacional, etcétera, y la lista no es tan corta, lamentablemente. Entonces, realmente tenemos que salir y hacer algo diferente. Hay por ahí, pues, otra vía por la cual me aventuro a hacer estos clips. Hay, por ejemplo, hablé en algunos de ellos sobre estos nuevos políticos, de los que habla este politólogo Yehezkel Dror, que es digamos, es un politólogo, pues, afamado, que ha sido asesor de diversos gobiernos en todo el planeta, y pues tiene por ahí bastantes libros muy interesantes y muy precisos, con un análisis muy preciso y sobre todo con propuestas, digamos, muy acertadas para la realidad política global. Y bueno, pues por ahí en sus últimos 3 libros se ha dedicado a hablar de la necesidad que tenemos a nivel mundial de nuevos líderes políticos que cumplan con ciertas características, que él las pone extensamente en sus libros, estos que digo, estos 3 últimos, y habla de este nuevo político, de qué debe tener este nuevo político con conciencia global, con una visión global, pues que realmente evite lo que él le llama el mayor riesgo, que es que la humanidad no se pueda salvar de sí misma, ¿no? de tantas cosas, ¿no? Está esta otra idea de que uno de los grandes problemas de la humanidad es la incalculabilidad de las consecuencias de nuestros propios actos, Claro. ¿no? Que tantas cosas hacemos, incluso de tecnologías o de decisiones que tomamos, y después pues ahora sí que no les medimos lo que puedan traer, y pues eso puede ser, digamos, pues peligros potenciales. Entonces realmente mucho de lo que me lleva a encontrar los temas para estos clips es pues encontrar este tipo de ideas que puedan pues inspirar o al menos ir alentando, ir marcando y trazando un nuevo camino para nuevos políticos del futuro. Yo creo que lo que haces, tu trabajo, tu labor, es de inspiración para muchos de nosotros que te escuchamos, que te vemos en estos clips que haces, obviamente, y sí, creo que tendríamos que tener una nueva clase política, y no me refiero a deshacernos de los que ya tenemos, sino darle paso a estas nuevas generaciones, a todos los chavos que vienen detrás de nosotros, para que ellos también tengan la oportunidad de ser un actor político que permita que la situación actual cambie, en positivo obviamente, y que ellos que están con la conciencia más social y con la voluntad política de hacer estos cambios, quiero decir, a diferencia de estos políticos de antaño que le llamamos dinosaurios y que ya están muy enquilosados en su actividad y que lo que están buscando es mantenerse en el poder, y no por una década, ni por 2, ni por 3, a veces tienen 50 o ya 70 años trabajando y ya deberían, la verdad es que retirarse para dar paso a esta nueva clase política de la que contigo estamos hablando. Háblanos un poquito de tu espiritualidad. Buenísimo, pues mi espiritualidad se reduce en estudiante de Kabbalah. Sí, porque te preguntábamos antes de que empezara el programa si tenías alguna religión.
y comentabas esto que me estás diciendo, ¿no? Exacto, pues ahorita digamos que en este sentido es simplemente estudiar y gustarme en estudiar las reglas espirituales del universo que aplican a cualquier persona, independientemente de cualquier religión que pueda profesar o incluso si no profesa ninguna, así como existen, digamos, reglas físicas, ¿no? Como por ejemplo la gravedad, etcétera, pues de igual manera existen las reglas espirituales y estas reglas nos afectan a todos independientemente de lo que creamos, pues del color de piel, cualquier tipo de creencia, preferencia, etcétera, ¿no? A todos nos afectan por igual. Entonces, es un poquito por ahí. La caja es lo de menos, el color de la caja, lo que podamos ver por fuera no es lo importante es la esencia del ser humano como tal. Me dabas un augurio en relación a la fecha en la que estamos iniciando con este programa y me gustaría que me lo dijeras ahorita al aire para que nuestro público escuche lo que me decías. Perfecto, sí, efectivamente esta noche se está iniciando el mes de Escorpio. Para los cabalistas el inicio de las cosas y en este caso del mes es determinante para lo que va a venir después. Contiene la energía de todo lo que va a traer después, de hecho se le llama cabeza de mes en hebreo Rosh Hodesh, y esto quiere decir que finalmente en esta cabeza del mes se está sembrando la conciencia, la semilla de lo que queremos manifestar a lo largo de todo el mes, y en este caso, en esta noche en específico, suceden dos cosas muy importantes para, digamos, la perspectiva cabalista. El inicio del mes de Escorpio, y esta noche también es cumpleaños, inicia el cumpleaños de Karen Berg, mi maestra Karen Berg, que de hecho es gracias a ella que muchas personas, pues de cualquier tipo de religión, nacionalidad, etcétera, podemos acceder a estudiar la Kabbalah. Vale decir que antes la Kabbalah estaba cerrada a muy poquitas personas, por llamarlo de alguna manera, iniciadas. Y no, bueno, de entrada las mujeres no tenían permiso de estudiar Kabbalah, etcétera. Finalmente Karen Berg, mi maestra, fue la que, digamos, alentó a su esposo, el Rav Berg, que es, digamos, el que llevaba el centro de Kabbalah, y juntos decidieron abrir la Kabbalah para cualquier persona que estuviera interesada en estudiarla, en conocerla, y pues abrieron las puertas y así es que muchos años después yo tuve el mérito y la fortuna y la bendición de poder estar en ese camino espiritual. La Kabbalah para mí es como un despertar de conciencia y que, como tú dices, en este momento está abierto para todo aquel que quiera tomar este conocimiento, el que quiera crecer como espiritualmente, como ser humano y ser en ese sentido mejor ser humano en la intención de hacerlo, ¿no? Es como ejecutarlo. Entonces, me parece muy interesante esto que tú dices, pero sobre todo la Kabbalah no está dirigida a una sola religión. Es como abierto para todo público y independientemente de la religión que tú profeses, puedes también llevar la Kabbalah, ejecutarla, vivirla todos los días. Entonces, ponos un ejemplo acerca de esto, porfa. Es correcto, pues mira, realmente más que dar algún tipo de regla moral, o sea, finalmente mis maestros dicen que pues digo, no es algo que se estudia para ser personas o gente buena, ¿no? Muchas veces encontramos por ahí caminos espirituales muy respetables que pueden a lo mejor estar basados en una, digamos, imagen moral de una persona elevada que pues se comporta de ciertas maneras buenas y buenas costumbres, etcétera. Aquí no es el caso. Realmente la Kabbalah no es, digamos, para buenas personas, es para cualquier tipo de personas. De hecho, a mí muchas veces cuando pienso en la Kabbalah, y por ahí lo he visto, o sea, dicen por ahí que luego las religiones son para las personas que tienen miedo al infierno, pero digamos la espiritualidad es para las personas que ya estuvimos ahí, ¿no? O sea, y esa es como un poquito la diferencia que yo veo realmente, ¿no? Está abierta para cualquier persona y pues al final del día son simples reglas espirituales. Y creo que está basada la Kabbalah en un conocimiento científico. De lo que tú hablas ahorita de la era lunar de Escorpión, no es como cuando estás hablando con el adivino que te dice, para este mes tu horóscopo dice esto, sino son cuestiones que ya están por escrito y que se van repitiendo cíclicamente a lo largo de nuestra vida como seres humanos. Efectivamente, mucho de lo que a mí me gusta de la Kabbalah es que al final del día no son preceptos morales, como te decía, y tampoco son, digamos, como una serie de normas de haz esto y pues vas a ir al cielo y haz esto y pues quién sabe, ahí te saludaremos en el infierno. Nos vemos en el infierno, a los que nos portamos mal. Realmente son reglas espirituales simples, ¿no? O sea, que aplican a cualquier persona
Y bueno, por otro lado, ahorita esto que decías del momento del mes de Escorpio, y yo lo que te digo es, una de las cosas que me gustan mucho de la Cábala es precisamente que no es, digamos, en este caso de la astrología y del mes de Escorpio que está iniciando esta noche, sino realmente, o sea, no es así como la astrología que vemos luego en la tele de, no, pues a los Tauro esto y a los Escorpión esto y otro. O sea, realmente es una astrología que a mí me gusta llamarle muy responsable. Y esta está basada en el crecimiento espiritual de cada individuo, que puede ser diferente para ti Claro. lo que es, digamos, bueno para tu crecimiento espiritual, puede ser muy diferente que lo que es bueno para mí en mi crecimiento espiritual o para cualquier persona en su propio crecimiento espiritual. Cada uno tenemos, digamos, una serie de retos que venimos a transformar a cada vida y cosas que podemos hacer, digamos, pues para estar, digamos, más acorde con esta transformación positiva de cada uno. Entonces, la astrología cabalista realmente no es tanto de que te diga determinantemente de, todo esto, y entonces vístete de rojo porque va a pasar tal cosa. Y que digo, no se tiene nada en contra de la astrología tradicional. Entonces, si Puede me pongo ser muy chonitos divertido. rojos para fin de año, ¿no va a funcionar? ¿Para el amor o qué? Pues desde ese punto de vista, más bien el trabajo sería otro, ¿no? Porque Es luego otro, muchas veces interior, ¿no? sustituimos. Interior, es un trabajo interior. Exacto. Sí, el proceso que tú tienes de vida y mi proceso de vida, nuestro despertar de conciencia, a lo mejor no es el mismo, es a lo que te referías cuando me estás comentando ahorita esto. Víctor, Exactamente. te voy a cambiar un poquito el tema. Ahora vamos a hablar nuevamente de ti. ¿Qué viene para tu futuro? Me refiero dentro de tu vida, el personal, ahora sí profesional, etcétera. ¿Qué planes tienes? Bueno, pues mira, planes, a mí la verdad es que voy a continuar con los clips de Nueva Política que pueden encontrarse en un canal de YouTube de Víctor Vicus. De hecho, esas son mis redes con B chica, ambas, Víctor Vicus, canal de YouTube, Twitter, Facebook. Y ahí en esos canales, digamos que voy a continuar con estos clips que estamos haciendo de manera semanal. Bueno, al menos intentamos hacerlos de manera semanal con regularidad. A veces la chamba tiene otros requerimientos. Pero bueno, se hacen de manera semanal. Entonces, continuar con estos clips. Ahorita estamos escribiendo un proyecto, estamos terminando de escribir un libro que ya llevamos unos años escribiendo. Y bueno, pues igual empresa, proyectos de tecnología de información, seguir ahí. Y la verdad es que te voy a contar algo que no he contado por ahí, pero al final del día la situación política en México me ha llevado a tratar de no quedarme con los brazos cruzados y empezar a buscar ahí espacios. Entonces, la verdad es que ya finalmente tomé la decisión de meterme en un partido político y pues ahí anda el asunto, ¿no? Entonces, esos son Pues felicidades, ojalá sea la mejor decisión para ti. Y lo que tú decías, haces tus clips semanales, pero la vida política de este país te da para hacer 3 clips al día, porque suceden tantas cosas con cada uno de los actores que tenemos, que el de hasta arriba al de hasta abajo de repente te dice cada cosa tan absurda que te lleva a hacer un análisis político de lo que está diciendo, porque muchas veces, como hablamos, es una cortina de humo que lo único que es hacer es distraerte de lo principal porque estás volteando para acá cuando el problema está de este lado. Es correcto, lamentablemente ahorita el momento político tiene una efervescencia, la verdad que es difícil a veces seguir. Sin embargo, como te comentaba al inicio, y esto es una cosa que quiero decir aquí, compartir contigo y tu auditorio, Gracias. en estos clips realmente yo no estoy abordando temas de coyuntura, porque creo que la coyuntura, bueno, pues finalmente ahí es un poquito la idea de esa vieja política de conflicto y confrontación, ¿no? Y bueno, aquí citando a Carl Schmitt, que veía la política como esta, digamos, esta tensión entre los amigos y los enemigos, y estas personas que son mis aliadas y las que no, etcétera. Mucho de lo que manejamos en los clips es que esa política en la que lo que pierde uno, o más bien lo que gana uno lo pierde otro, esa política nadie gana. Al final del día, si yo hago algo que a mí me beneficia, pero a ti te perjudica, pues digamos que eso no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, realmente lo que proponemos es esta nueva política y para ello es que estamos tratando de ir por encima de la coyuntura que, como bien dices, da para hacer yo creo que 3,000 clips diarios. Claro. Y aún así no sería suficiente para abordar las complejidades y el folclore de la política mexicana. Pero entonces lo que trato de hacer y lo que tratamos de hacer en estos clips es realmente abordar esta nueva conciencia política, de cómo realmente podemos encontrar ecuaciones de ganar-ganar y entonces pues de esa forma pues llevar un poquito más equilibrado Es el muy asunto. importante lo que dices de esta política de ganar-ganar,
Creo que es muy importante que cada uno de los actores políticos que tenemos ahorita en funciones, desde el presidente hasta el concejal de una alcaldía, todos busquen el beneficio de la sociedad en general, independientemente de su beneficio económico por el sueldo que cobran, etcétera, etcétera, y que pensaran siempre en el bien común. Me parece muy importante que el bien común de este país nos podrá llevar a catapultarnos como una potencia mundial, no nada más en lo económico, ¿no?, sino en otro tipo de situaciones como es el turismo, que lo vemos ahora tirado al suelo por las políticas que se están dando a nivel nacional, pero que espero que cambie. Estabas también comentándonos ahorita que tienes una parte empresarial. Cuéntanos un poquito de esa parte empresarial que tienes tú como Víctor Casillas. Gracias. Pues es una parte empresarial que tiene, yo creo que más de político de lo que yo hubiera querido imaginar cuando fui a hacer el acta constitutiva de la empresa y demás, ¿no? Uno piensa que luego hace una empresa y lo que busca es una utilidad económica, y eso está muy bien. Sin embargo, esta empresa nació para finalmente conjuntar proyectos, utilizar tecnologías de información, que es un área en la que me he especializado por muchos años. He trabajado con tecnologías de información para gobiernos. Entonces ahí es donde de pronto me doy cuenta de que, pues, poniendo, digamos, a muchos actores, utilizando el poder de las plataformas y toda esta capacidad democrática que tienen las plataformas para invitar a nuevos actores a sumarse a proyectos, pues así nace Focus 89, que es como se llama la empresa, y para finalmente utilizar tecnología para poner proyectos y dar, digamos, luces comunes. Entonces, Focus 89 lo que hace es… Dímelo. Hace soluciones de tecnologías de información para gobiernos y empresas, y lo que busca es, digamos, sumar a diferentes personas que pueden ser afectadas por una política pública, por ejemplo. Entonces, para poder tomar decisiones de con qué tecnología se puede llevar a solucionar X problema que tiene impacto en el… Pues eso es muy interesante. Yo quiero aprovechar para comentarle a nuestros senadores, a nuestros diputados federales y locales, que si buscan un asesor político que les pueda apoyar con mucha información, aquí tenemos a Víctor Casillas. Nos quedan 2 minutos de programa. Víctor, me gustaría que nos dieras tus redes sociales nuevamente, ya lo mencionaste, pero para que podamos tener puntualmente tus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, si lo manejas, por favor. Muchísimas gracias. Todas están como Víctor Vicus, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Víctor Vicus o Víctor Vicus Casillas, cualquiera de, o sea, si lo buscan así, aparecerá alguna de los canales y cada uno los lleva al otro. Sí, y si no lo encuentran, pueden entrar a mis redes sociales, Facebook o Twitter, y yo lo sigo a él y él me sigue a mí, estamos en comunicación, entonces ahí puede ser mucho más fácil que puedan encontrarlo, seguirlo y ya hacerle follow para que se enteren de todos esos análisis que hace, estos clips políticos que hace Víctor. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo del programa. ¿Algo más que te gustaría compartir con el público en relación a todos estos temas que tú conoces de política? Pues básicamente darte las gracias por la invitación al programa. De verdad es un honor estar inaugurando esta serie contigo en tu programa, y pues síganme en esas redes sociales. Les agradezco mucho, mucho gusto. Te agradezco yo a ti de corazón que estés aquí con nosotros, que estés abriendo el programa, esta primera emisión de En Línea con Gilberto Ángeles. Estamos cambiando el formato que traíamos y tuvimos por ahí una pequeña pausa en lo que decidíamos y definíamos, obviamente, con el canal, con Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. ¿Qué tipo de programa íbamos a hacer? Entonces estamos iniciando y tú eres el padrino, como te decía, de este programa. Espero que este nuevo formato y este tipo de programa que vamos a hacer ahora les parezca adecuado. Si tienen algún comentario, alguna situación que les gustaría que manejáramos en el mismo programa, pues me gustaría mucho que nos hicieran llegar sus comentarios a través de Twitter, que saben que mi Twitter es @Gilberto_Ángele, o en Facebook como Gilberto Ángeles, e igual en Instagram es Gilberto Ángeles. Esto fue el programa En Línea con Gilberto Ángeles. Desde Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Gilberto. Gracias a todo tu auditorio. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Change TV presentó